Ya lo dejo ahí grabado, mientras. Ya. Ahí. Gracias. Vengo de ahí. Dale. No hay problema. Sí, la otra forma sale más rápido. Sí, pero esa forma es como más visual. Sí. Buen día. ¿Qué pasa? Hoy día vamos a repasar un poco lo que hablé la semana pasada, lo que son los pasones. Voy a retomarlo en la impedancia para que les quede claro. Vamos a tratar de que les quede un poco claro el concepto de impedancia, porque en general es como la base para resolver lo que son los circuitos de corriente alterna. Acuérdense que la semana pasada vimos corriente alterna, vimos que era la parte de pasones y revisamos un poco de impedancia y hicimos un par de ejercicios. Como hoy no va a ser el control, le avisé el fin de semana que no vamos a hacer el control y lo vamos a hacer el próximo miércoles. Vamos a repasar un poco acá y haberse avanzado un poco con la materia. Nos estaría faltando la parte de potencia eléctrica y corriente alterna, y con eso, potencia y factor de potencia, que en general van de la mano, con eso estaríamos terminando la materia resaltando. Yo creo que como estamos avanzando, vamos a terminar el próximo miércoles. No creo que el viernes nos quede algo, y el viernes lo podemos dejar, como les dije, o resolver dudas, así. No hacer ejercicios, no porque yo me ponga acá a hacer ejercicios, sino que ustedes traigan dudas y las resolvemos. Considerando que ya debiesen estar empezando a estudiar de la semana más tarde, no les va a complicar mucho la cantidad de materia que hay. Esta materia, y en una semana no les va a ser difícil estudiar. Los que no se han puesto a estudiar, les recomiendo que lo hagan este fin de semana largo sobre todo. Así van a quedar, para la última semana van a quedar el tiempo. Bueno, esta semana hubo ayudantías, no sé quién pudo participar. También el ayudante me pidió que les compartiera esa encuesta con el horario.
Si les complica el horario de la ayudantía, que creo que quedó para el martes en el bloque 5-6, pueden conversar con el ayudante. Primero pónganse de acuerdo ustedes, porque tal vez le complica a uno o dos y la gran mayoría puede, y no por uno o dos van a dejar de cambiar el horario para que todos los puedan quizá tener mayor problema. Pónganse de acuerdo ustedes en buscar un horario y proponerse al ayudante. El ayudante, dentro de lo que envió les cuenta toda su disponibilidad. Entonces, si encuentran que uno de esos horarios es mucho más factible, que participe más en la ayudantía, háblenlo con él. Yo de todas maneras le pedí que grabara la ayudantía. Tengo entendido que la grabó y la envió por correo. Y bueno, el próximo martes va a haber ayudante a la misma hora, a menos que ustedes se contacten con el ayudante, pero bueno, pónganse con ustedes de acuerdo y hablan con él si quieren modificar el horario. Las ayudantías van a ser no todas las semanas, por ejemplo, después que tengamos certamen, vamos a tener una ayudantía en unas 2 o 3 semanas, unas 2 semanas menos, y se van a retomar posteriormente, con un poco para alcanzar a pasar materia y que ya alguien pueda salir aquí. Entonces, ya están en contacto con los correos, así que lo pueden, cualquier cosa le pueden preguntar. Aprovechen la ayudantía, por lo general el ayudante va a llevar un par de ejercicios, 2, 3 o 4 y los va a tratar de resolver, pero traten de resolver sus dudas en la ayudantía. A veces es mucho más fácil entenderle a un ayudante que a un profesor. A veces nosotros nos complicamos un poco más pensando que estamos explicando bien porque quizás lo estamos enredando. Entonces, aprovechen eso. El día miércoles, el control lo más probable va a ser algo de corriente alterna, va a ser como les dije, va a ser un ejercicio. Lo vamos a hacer unos 20 minutos antes que termine este bloque. Este bloque termina a las 12:15, así que puede ser como un cuarto para las 12 podemos empezar. Y va a estar la resolución del circuito, lo más probable es buscar una variable y un par de cosas para que principalmente te preparen para eso y que pasen un poco de certamen. Tal vez no va a tener ninguna relación con lo que aparece en el certamen, puede ser, pero les va a servir de todas maneras para lo que es la resolución del certamen. Antes de seguir, ¿alguna duda? Porque como les dije, quiero retomar lo que es impedancia y volver de ahí en adelante a avanzar con la materia. ¿Hay alguna duda de lo que hemos conversado hasta el momento? ¿De lo que hemos conversado? Entonces, el control sería como todo circuito tipo DC, correcto. Hemos trabajado las cosas sentido, las cosas sentido. Y una vez que tengamos un certamen, ¿vamos a incluir todo este tema de impedancia y todo eso o no va a entrar? ¿Qué cosa? El certamen. ¿El certamen? O sea, el control corre el certamen, esto y todo lo demás. El certamen, vamos a buscar. En el certamen entra la unidad 1, que vimos que era como bien conceptual, no estaba en lo gráfico, y entra hasta dónde? hasta ahí, hasta potencia en el, o sea, todo esto de acá, más circuitos y potencia. O sea, es harto, yo se lo digo, es harta materia lo que entra en el certamen. Lo que no entra, lo que es circuitos polifásicos y todo eso, que es todo de acá, circuitos polifásicos hasta máquina, entra en el segundo certamen. Entonces, va a entrar toda esa materia, hasta potencia en corriente alterna, más la unidad 1, que es la que vimos la primera semana, que es como la unidad más teórica, por así decirlo. Eso entra en el certamen. Ahí considera inductancia, ¿verdad? Impedancia, ¿verdad? Sí. O sea, por ejemplo, en lo que es el circuito corriente alterna fasones, ahí entra impedancia, el circuito RLC. ¿Sí? ¿Y este control entra? No, control va a ser un ejercicio que puede ser de corriente alterna solamente, no va a ser un solo ejercicio de resolución de un circuito. Sí, lo que pasa es que, mira, a ver, yo le he contado, estaba un poco, este semestre en particular, no sé si fue porque uno paga el noviciado, puede ser, pero ha sido complejo el tema de los ayudantes. En primer lugar, tuvimos el ramo de lleno considerado ayudantes por la plataforma, por dado que este ramo sí requiere ayudantes,
y tuvimos que, sobre la marcha, solicitar eso. Eso tomó un par de días, un par de semanas para que no habilitaran. Hubo postulación de ayudantes, tenemos ayudantes de cátedra, teníamos ayudantes de laboratorio, y íbamos a hacer la idea de que él preparara el ejercicio y lo hiciera. Y dado que veníamos atrasados, no íbamos a hacer ninguna tarea en este certamen y íbamos a hacer una tarea en el segundo certamen, porque esa es la idea del laboratorio, que ustedes puedan hacer una especie de trabajo y no tener un ejercicio. Pero el ayudante renunció a la ayudantía el fin de semana y quedamos sin ayudante otra vez. Entonces, por eso quedamos para este certamen vamos a hacer el ejercicio que va a ser con notas, porque acuérdense que el ramo trae las notas de los certámenes, que esa es una nota, y también para las notas de los laboratorios tareas. Y entonces, para la primera nota va a ser el control. En el segundo certamen, si es que tenemos ayudantes, quizás vamos a seguir con la dinámica de hacer un control previo al certamen. Y como les digo, más que mal, igual los voy a obligar a estudiar poco antes. Y también puede haber alguna tarea, pero ya quizás no como lo habíamos pensado al inicio, sino algo más que les permita hacer otra cosa diferente a ir a clase y hacer algún ejercicio, sino que algo más, una simulación, una cosa así. Vamos a ver. Pero todo depende si es que tenemos ayudante de la web. Si no vamos a tener 3 controles solamente en esa ruta de tareas, por así decirlo. Eso. No sé si hay alguna consulta, duda. Entonces, retomando lo de la semana pasada, hablamos de todas las componentes alternas, tanto de tensión y corriente, yo las puedo llevar a un número complejo que lo llamamos fasor, no la forma fasorial. Es una propiedad matemática, no es. Aquí nos vamos a dar cuenta con eso. Lo importante es que sepan que si yo tengo una función cosenoidal, la puedo representar como un fasor. Acuérdense que tiene que ser un coseno. Si es un seno, tienen que pasarlo a coseno. Eso era, como digo, se llama 90, menos 90. De eso es lo que está estudiando. Era menos 90, así que. Pero la función en el tiempo está expresada en una función trigonométrica, puede ser un seno o un coseno. El fasor funciona sobre un coseno. Si aparece una función seno, tiene que desfasar el 90. No sé si es más o menos 90. ¿Por qué hacemos eso? Porque es mucho más fácil trabajar con fasores, porque tenemos es como trabajar con números reales, o sea, podemos sumar, restar, multiplicar, dividir de forma súper rápida, por así decirlo. En cambio, con funciones trigonométricas se nos empiezan a generar problemas, sino por un poco más complejos. Y una de las particularidades de los fasores es que la relación entre la tensión y la corriente en un circuito eléctrico tiene la forma que aparece acá, y que si lo llevamos a lo que vimos en circuitos de corriente continua, esto es similar a esta representación. R es igual a B sobre I, ¿cierto? Entonces podríamos decir que el comportamiento de la impedancia que se representa con la letra Z es similar al comportamiento de una resistencia. Y eso en general el elemento más fácil de operar en un circuito es una resistencia. El que genera menos inconveniente, va en fase con la corriente en un circuito de corriente alterna. Eso quiere decir que no genera desfase, tenemos solamente potencia activa. Hay un sinfín de cosas que nos hacen que es bastante ideal tener pura resistencia, más fácil de aplicar sobre el circuito, ese tipo de cosas. Entonces, la idea de expresar todos nuestros elementos, ya sea resistivos, capacitivos e inductivos, en impedancia, simplemente lo hacemos para poder facilitar la resolución de un circuito eléctrico. Con esta impedancia Z cumple lo que es la ley de Ohm,
vamos a ver que es un número complejo, tiene una parte real, una parte imaginaria. Como el número complejo, entran todas las propiedades de los complejos. Puedo trabajarlo en forma rectangular o en forma polar. Puedo hacer suma, resta, polares. Entonces, lo podemos ver. Si el voltaje y la corriente fasorial, yo la tengo representada de esta manera, como un número, la amplitud de lo que acompaña al coseno, por ejemplo, con un ángulo de fase θ y la corriente también la amplitud con un ángulo de fase φ, yo podría calcular la impedancia de la forma que, por ley de Ohm, ¿cierto? Que Z es igual, va a ser igual a la tensión dividido la corriente. Y por propiedades de los números complejos, los elementos que acompañan al ángulo los divido y los ángulos los rectos. Esto lo estoy haciendo en forma polar. También podría calcular lo mismo de forma rectangular, por ejemplo. Hacer una división rectangular en forma rectangular. Es decir, tendría que expresar estas dos en forma rectangular, igual es que cuando uno dividía números complejos en forma rectangular, multiplicada por el conjugado del denominador, arriba y abajo, y así una multiplicación y salía un número, y pues les va a dar lo mismo. Pero es mucho más rápido hacerlo en forma polar, divisiones y multiplicaciones. Suma y resta en rectangular, división y multiplicación en polar, como lo más sencillo. El número complejo de la impedancia se compone de una magnitud o un módulo que se puede calcular de esta manera, en donde la tensión dividido la corriente, y un ángulo. Al final es la diferencia de los ángulos de la tensión y corriente. Como les comentaba, la impedancia se puede tomar como una resistencia, es idéntica, yo la puedo trabajar de la misma manera. Por lo mismo, su unidad de medida son los ohm. La impedancia no es un fasor, pero sí es un número complejo. Y se trata como un número complejo. Si lo represento de forma rectangular, tiene una parte real que corresponde a las resistencias. Todas las resistencias de los circuitos caen en la parte real de la impedancia. Y todas las reactancias, acuérdense que definimos la X como el nombre de reactancia, y si es asociada a un inductor va a aparecer una L y se va a llamar reactancia inductiva, ¿cierto? Si aparece un inductor, yo voy a calcular un XL y le voy a llamar reactancia inductiva. Y tengo un XC que se llama reactancia capacitiva. ¿Cómo se calculaba XL? ¿De acuerdo? Los que han estudiado. ¿Cómo se calculaba? ¿Cómo se calcula XL? 2pi por la frecuencia por L. 2pi por la frecuencia por L, que es la inductancia, que es lo mismo que el 2pi, también le llamamos omega. El 2pi por F, nosotros le llamamos también omega. Entonces puede ser omega, es lo mismo que decir omega L. Y en la reactancia capacitiva, Similar, pero 1 dividido en eso. es 1 dividido 2pi por F por el valor de la capacitancia, por C. Por lo mismo va a decir 1 omega C. ¿Puede ser eso? Porque claramente en un circuito de corriente alterna te van a aparecer capacitancia e impedancia. Entonces tienen que saber calcular la reactancia inductiva y capacitiva. Y las reactancias en una impedancia es la componente imaginaria. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un cierto número de condensadores e inductores y no tengo resistencia, mi impedancia no va a tener ninguna parte real, va a ser solamente un J por algo, porque yo sumo toda la reactancia, la voy sumando o restando. Esto de acá es un módulo.
voy sumando o restando la reactancia. Entonces, el fasor tiene la particularidad que si yo tengo un circuito, por ejemplo, no sé, una fuente de tensión con resistencia, R1, acá tengo un R2, acá tengo una impedancia, un condensador, por ejemplo, algo así como esto un F, esto un C, y después que lo puedo llevar a la misma, pero con impedancia. Y va a estar Z1, Z2, Z3, Z4. El Z3 y Z4, Z1 y Z2 van a ser receptivos. Z1 es igual a R1, Z2 es igual a R2. El Z3 va a ser igual a omega L, J omega L. Z4 va a ser igual a menos J 1 por omega C. Y después yo podría sumar, hacer una suma de, yo sumaría R con R y los omega N y omega C los podría sumar y podría hacer un ser equivalente. Eso es lo que buscamos muchas veces en resolver, pero no puedo mezclar, por ejemplo, en una impedancia, en un valor de impedancia parte real con imaginaria, o sea, no puedo sumar, lo que no puedo hacer es decir, no sé, R1 más omega L y sacar un número, un algo. No, tengo que sumar las resistencias con la resistencia y los omega L más los, que sería menos 1 sobre omega C. Esa sería la parte real y la parte imaginaria. O sea, acuérdense siempre de eso, que la impedancia no mezcla reales con imaginarios, y los reales, la parte real siempre es resistiva, la parte imaginaria tiene que ver con los inductores y los capacitores. Ya. Un recordatorio. Lo mismo que dice ahí arriba. Y también yo puedo representar la impedancia en el plano complejo, el eje real, eje imaginario, en donde como les decía, la parte real corresponde a todo lo que es la componente resistiva de un circuito. Si yo estoy buscando la impedancia de un circuito, todas las componentes resistivas forman la parte real, las componentes reactivas, la parte imaginaria, que puede ser positiva o puede ser negativa, dependiendo. Si es positiva, ¿qué está diciendo? ¿Qué elemento tiene para que la reactancia sea positiva? Inductivo. El inductivo. ¿Tiene más inductancias o tiene solo inductancia? Puede tener más inductancias que condensadores. Y si es negativa, es capacitivo. ¿Tengo más condensadores o tengo solo condensadores? ¿Se entendió? ¿Por qué puede ser positivo o negativo? Porque puede ser que la impedancia es Z, caso es R más JX. Esa es la razón. Pero yo los X, yo les dije que tengo que sumar. Entonces X va a ser igual a la sumatoria de todos los X que está. Entonces pueden estar los XL más los XC. Pero el XC, como yo tengo que tomar esto y como factorizar, por así decirlo, el XC siempre va a ser negativo, porque acuérdense que como el J va a ir acá, cuando yo lo paso arriba, esto es lo decir menos J1 sobre omega C. Entonces cuando el XC siempre va a ser signo opuesto al XL. ¿Qué quiere decir eso? Que si X es mayor que 0, es inductivo, hay mayor inductancia. Si X es menor que 0, capacitivo. El capacitor. Porque si viene en esta parte, XL más XC, pero como XC va a ser 1 menos, va a ser negativo, XC va a ser cuántas condiciones negativas esta suma. Si el X me da positivo, significa que mi circuito, lo que estoy analizando,
es inductivo, tiene mayor inductancia, y si es negativo, es capacitivo. Y en términos fasoriales, es la impedancia inductiva y la impedancia capacitiva sería al revés, con el X hacia abajo. El eje real, este es el eje real, este sería el eje imaginario. O sea, ya seguiría estando la resistencia, ¿cierto? El valor de R no cambia, pero lo que cambia es el valor de X. Este sería un X capacitivo. El menor que 0. Entonces yo puedo obtener, como les decía, reactancias positivas, porque son asociadas a inductores, reactancias negativas, que son asociadas principalmente a capacitores, y también puedo tener reactancia igual a 0, y lo que quiere decir que mi circuito es 100% resistivo. Manejen esos conceptos. El módulo de la impedancia también lo puedo cuidar como la suma de los cuadrados de la resistencia más la reactancia, y el ángulo como la tangente inversa o la tangente de la reactancia sobre la resistencia. Y acá está como la representación de las diferentes impedancias para cada tipo de elemento. La resistencia, el valor de la impedancia es el mismo que la resistencia. Para la inductancia, el valor de la impedancia es J omega L, y para la capacitancia, es menos J1 dividido omega C. Ese signo no aparece porque el J en principio está en el denominador. Como lo levanto, pues en el exterior. El J es la componente imaginaria del número complejo. En vez de un I, es J, porque si colocamos I nos podemos confundir por corriente. También definimos admitancia, se ocupa, pero es inverso de la impedancia. Más que nada se ocupa como para poder hacer, cuando aparecen muchos circuitos con componentes en paralelo, con impedancia en paralelo, quizás conviene tomarlo como admitancia, porque en vez de calcular, de hacer una suma de inversos, yo como estoy trabajando en el inverso, hago una suma de números lineales, pero no le den tanta vuelta, no se enreden. Apréndanse esta base, pero apréndanselo bien. Ya que lo creo. Y bueno, ¿cómo se relaciona la variable del tiempo con los fasores? Ahí está la relación de cada uno de los elementos. La resistencia, como les decía, en el tiempo sabemos que la tensión es igual a la resistencia por la corriente. En fasores se comporta de manera similar. Los condensadores e inductores aparecen las derivadas, y estas derivadas, con la forma que estamos realizando con la transformada fasorial, yo la evito y me aparece algo de forma lineal, una multiplicación. En general, por eso se utiliza la transformada fasorial, para eliminar toda esta variable, esta derivada, o a veces puede aparecer también una integral, y trabajamos con multiplicación y división. Ya. Esto necesito que quede claro, porque como les he comentado a algunos compañeros que me han preguntado, esto es la base de este certamen en particular. O sea, no quiere decir que va a ser solo esto, pero sí o sí va a ir un ejercicio que va a traer algo así. Y si los que no han visto los certámenes anteriores, voy a tratar de subir uno o dos certámenes anteriores para que tengan. Viene algo también de este tipo, siempre. Entonces, sí o sí tienen que aprenderse esto, pero también es la base de lo que viene en el segundo certamen. Entonces, si no queda claro ahora, no
no les va a quedar, o sea, en primer lugar no creo que les vaya muy bien en primera instancia, no tienen claro esto, y les va a costar mucho más en segundo. Entonces necesito que esta parte quede lo más clara posible, que se entienda la parte de fasores e impedancias, que sean capaces de construir una impedancia dado los valores de resistencia y resistencia capacitante. Que se entienda que lo que les puse recién acá, que si yo saco una impedancia y me da, o sea, si el valor de reactancia es mayor que 0, estamos hablando de un circuito que es inductivo. Si el valor de reactancia es menor que 0, el circuito es capacitivo. Esas cosas ya tienen que asimilarlas un poco, entenderlas y buscar el porqué, porque de lo contrario se les va a complicar, de verdad. No los quiero soltar, pero se van a complicar porque hay que dominarlo bien para lo que se viene ahora. No sé si alguien tiene una consulta de esto. ¿No? Ya, entonces, después ese día hicimos un par de ejercicios y ya, vamos a hacer este. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a hacer ese. A todas estas diapositivas salen en aula. Voy a hacer ese. Pero la idea es que ustedes me vayan ayudando para que vayamos pensando un poco Por ejemplo, dice en el siguiente circuito, la corriente que circula por el condensador tiene esa función. Entonces, me están diciendo que la corriente que tiene por acá, la vamos a dejar aquí, dice, es 20 coseno de 40t más 30 grados. Dice encontrar el valor de BS, que sería esta de acá, BSD, utilizando fasores. Entonces me dan esas dos funciones, o sea, me da esa función, este circuito con los datos y me piden el valor de la tensión. Suponiendo que este podría haber sido el ejercicio del control de ¿qué hubiesen hecho? Hubiese hecho bis de inmediato para sacar cuánto sería el voltaje que queda en el capacitor ahí. En lugar de igual, bis. ¿Acá? ¿Cómo lo hago? Plantea toda la ecuación. ¿Ya? Mi voltaje, mi incógnita, tengo los datos de cuánto es mi capacitor, el precio de uno. ¿En función del tiempo o en fasor? Preferentemente el fasor. Y te lo pide el ejercicio. Ya. Lo primero que hay que hacer cuando tienen un ejercicio de corriente alterna, lo voy a decir, lo voy a explicar una sola vez, espero que les quede. Si tengo un ejercicio de corriente alterna y lo tengo que realizar en fasores, tengo que pasarlo al plano de fasores, porque aquí está en el plano del tiempo y lo paso a fasores. Entonces lo vuelvo a dibujar para yo entender la variable. Acá está la tensión. Ya. Acuérdense que todos los elementos que están dibujados de esa manera, en fasores, se transforman en impedancia. Y la impedancia la dibujamos de esta manera: un rectángulo con un cerito. Entonces tengo una impedancia ahí, tengo una impedancia acá. Ahí están los tres elementos que aparecen en el circuito. Después empiezo a colocar los valores de la impedancia. ¿Cuánto vale la primera impedancia? La de la inductancia. ¿Qué sería? ¿Cómo es la forma de calcular la impedancia de una inductancia? ¿Cómo es la impedancia? 2πf, ¿cierto? Dijimos que la impedancia de la inductancia es igual a XL
¿cierto? JXL, y era igual a 2 pi por F por L, o también omega por L. ¿Por qué les coloco omega? Porque muchas veces no le dan la frecuencia y le dan la velocidad angular. En este caso, ¿cuánto es la velocidad angular o cuánto es la frecuencia? 40. 40. ¿Qué es lo que es 40? 40. Frecuencia o velocidad angular. Velocidad angular, ¿cierto? En este ejercicio, omega, de aquí sacábamos, porque está acompañando el tiempo, de ahí sale que omega es igual a 40. Tanto, eso ¿lo vieron? Entonces yo podría calcular omega por L. El L es el valor de la inductancia, 0,08 Henry, y me daría 3,2. Entonces, acá la primera impedancia, el ZL, que dije que es J por XL, va a ser J veces 3,2, y eso está en ohm. Acuérdense que la impedancia siempre está en ohm. Esa es la primera impedancia que aparecía en mi circuito. Después viene esta, una resistencia. ¿Cuánto es el valor de la impedancia de esa resistencia? 5, ¿cierto? Es lo mismo. ¿Y acompañamos con alguna J? No, porque netamente es una parte resistiva, la parte real de la impedancia, 5 ohm. Y después viene el condensador. ¿Cómo es la impedancia del condensador? Entonces, sabíamos que el ZR es igual a R, y el Z del condensador dijimos que era, le puede llevar menos J, y ¿qué sigue después? 1 omega C, o lo mismo que puede ser también de la misma manera, que le aparece en un ejercicio, no le aparece el W, le aparece la frecuencia, 2pi F por C. Las dos formas son iguales de... A nosotros nos dan el omega, lo multiplico por el C, 0.01, 4. Si lo guardo, eso sería 1. Sería 4. Entonces es menos J, acuérdense que siempre los capacitores estaban con signo negativo, menos J por 2,5. Y eso estaría también en ohms. ¿Qué más me falta? Me falta la corriente. La corriente la definimos que va bajando hacia el, como mezclando el elemento. Esta corriente ahora, como es un fasor, yo lo represento con una mayúscula y un punto abajo. Ahí estoy diciendo que es un fasor. Cuando lo represento como función del tiempo, lo represento siempre en minúscula. ¿Y cómo sería la transformada fasorial de esa corriente? Que vale 20 coseno de 3, coseno 40 de más 30. 20 ángulos. Sería lo que acompaña a la función cosinidad, en este caso 20 cosinidad, y el ángulo de desfase, que sería 30. Si no hay ángulo de desfase, si no existe ángulo de desfase, si solamente termina hasta el T, sería 0. ¿Ya? Y también tenemos acá una tensión, que sería la que estamos buscando, que es DS. Entonces, el circuito que nos presentaron en función en el tiempo, yo lo tengo que llevar al plano complejo, a lo que es la transformada de la frecuencia y llevarla a paso.
Entonces ahora yo lo puedo, teniéndolo de esta manera, ya lo puedo resolver como a mí más se me acomoda. Si que no me dicen resuélvalo bajo tal método, como a mí más se me acomoda. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Esta tensión. ¿Qué se le ocurre hacer ahora? Ahora ya lo pueden resolver. Sumar en paralelo los fasores, ¿ya? ¿Ya? O sea, si sumo en paralelo, me queda una impedancia y después sumo en serie, ¿cierto? Ya. Y ahí voy a obtener una función pues, que va a ser una fuente de tensión con la corriente. ¿Qué pasa con eso? Por ley de Ohm, pero pierdo la corriente. Porque cuando yo sumo en paralelo, yo tengo como dato esta corriente, ¿cierto? Si yo lo hiciera en paralelo, pasaría lo siguiente. Me quedaría algo así. El que tiene una serie equivalente, ¿cierto? Este sería menos 3 colas. Este sería un set equivalente. Pero esa corriente que va acá, esa corriente de ahí, ya no es eso. Es diferente. Entonces no tendría un dato. Pero está bien lo que estás diciendo, porque quizás tenga que hacer eso, pero antes tengo que buscar hacer también un paso previo. ¿Cuál podría ser el paso previo? Tal vez hacer una LSK acá. Ese nodo. ¿Ya? No, acuérdense que nosotros tenemos, si lo hacemos sin ningún método, tenemos que buscar dice, hacer una ley de corriente de Kirchhoff en un nodo, o en los nodos principales que existen, en este caso sería uno, hacer una ley de voltaje en las mallas y la ley de elementos. La ley de elementos es la ley de Ohm. Acuérdense que cada elemento, por cada elemento circula una corriente, y al circular la corriente se genera una tensión. Y por ley de Ohm sabemos que nos dice que la tensión generada, que es el fasorial, va a ser igual a la impedancia por la corriente. Entonces, por ejemplo, acá por esa corriente se genera una tensión, por esa impedancia se genera una tensión, por esa impedancia se genera una tensión, también corriente. Entonces, por ejemplo, planteemos ecuaciones y vamos viendo cuáles nos sirven. Planteemos primero la ley de Ohm de todos los elementos. Entonces, vamos a escribir todas las ecuaciones y después vamos a ocupar cuáles nos sirven. Entonces, tengo que definir corriente. Voy a definirlas con el lápiz. Son corrientes que no tengo ningún dato. El único dato que tengo es la corriente del condensador. Entonces voy a definir esta corriente que se llama, la voy a llamar como IR. Y esta corriente de acá, que la voy a llamar IL. Entonces, y voy a definir también las caídas de tensión que van a haber, que como dijimos, acuérdense que hay referencia fuente, referencia carga. En la impedancia o resistencia con los elementos, siempre lo definimos como referencia carga. ¿Qué quiere decir eso? Que la corriente y la tensión se oponen. Entonces te vas a llamar de L fasor, este se va a llamar de R fasor, y acá va a haber un BC también fasor. Entonces ahora con ley de Ohm, empiezo con la primera que va a decir que de L va a ser igual a J 3,2 por IL. R va a ser igual a 5 por IR. Y de C va a ser igual a menos J 2,5 por IC. Esa era la primera tres ecuaciones. Después yo les decía que en el nodo, aquí detecto que este nodo reúne todas las ramas, hago un LSK que sería la ley de corriente de Kirchhoff, y por LSK
digo que las corrientes que entran es igual a las que salen, bueno, entonces sería X. Y L es igual a R más IC. ¿Qué me faltaría para definir mi sistema, mi circuito? Hacer LBK en las mallas. Aquí tengo dos mallas. Tendría LBK 1. Entonces, por ley de voltaje de Kirchhoff, tengo en la primera malla esta tensión, el SBS, como está con polaridad positiva ahí, sería lo mismo que yo dibujar acá. Y es, vamos a borrar acá para que no se vea. Entonces, sumo las tensiones en función, en el sentido del reloj, son todas las que van en el sentido del reloj son positivas, las que van en contrario son negativas. Entonces sería DS, que sería positiva, después viene DL negativo, DR también negativo, y que me dice Kirchhoff que la suma de las tensiones siempre es 0. Entonces, DS menos BL menos BR es 0. Y en la segunda malla me queda que R menos BC es igual a 0. Esas serían las ecuaciones que ustedes podrían plantear de esa malla. ¿Ya? Ley de Ohm por cada uno de los elementos. Tenemos 3 elementos, 3 ecuaciones. Ley de corrientes de Kirchhoff. Hay un solo nodo que junta todas las mallas. Si hubiese más elementos, quizás habría más nodos, pero en este nodo se hace la ley de corrientes de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff, tengo 2 mallas y planteo la ley de voltaje. Ahora tengo que ver cuáles son los datos que tengo. Digamos. Lo que me había dicho, que la de ISO, era una fórmula, eso directamente sale de aquí. Puede formarlo ahora. No, si lo puedes sacar de acá. Lo puedes sacar, por ejemplo, tú puedes sacar un divisor de corriente en función de esta corriente. Para estar todo. ¿Profe? Pero se generaliza la fórmula de la misma cosa. Sí, sale una cosa. Profe, ¿cómo fue que consiguió el 2,5? Eso es lo único que me está quedando. 2,5. Sí. 40. XC es igual a menos J 1 sobre omega por C. Omega era 40, o es 40 por 0,01. Ah, ya. 1 dividido 0,4 creo que es. Entonces, planteo las ecuaciones. Por ejemplo, el dato es el IC. Este es el dato. Lo mismo acá. Entonces, por ejemplo, puedo, como yo sé IC, sé DC. Aquí puedo reemplazar y digo que DC va a ser igual a menos 2,5 J. Entonces sería, hago una multiplicación, multiplico 20 ángulo 30 por menos 2,5 J o menos 2,5 I si lo están haciendo en tu calculadora, un complejo. 2,5 por 20 es ese menos 2,5J, yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Voy a escribir primero el IC. Es 20 ángulo 30. ¿Cierto? Ese IC. Por 2,5. Y el menos J, J representa 90 grados. Si yo hablo de menos J, lo único que yo diga menos 90 grados. Eso que está ahí es lo mismo que está acá. Y ahora para multiplicar, acuérdense, uno multiplica lo acompaña los ángulos y los ángulos los suman. Entonces aquí me queda que DC sería 50 y 30 menos 90 sería menos 60 grados.
Entonces, multipliqué, hice por menos 2,5 J. Pasar esto acá, lo hice solamente para mostrarles cómo se podía hacer, porque ustedes con la calculadora, imagino que todo ya lo olvidan, una calculadora que trabaje un número complejo, ustedes quieren menos J 2.5 por ese valor en polar y les va a dar lo mismo. Menos J y 2.5 por tengo el valor de la tensión. De esa ecuación puedo reemplazar acá ahora. Esta es la ecuación, lo tengo como 1. Ahora puedo reemplazar eso acá. La ecuación 2. Y de 2 yo puedo decir que de R menos de C es igual a 0. Eso quiere decir que de R es igual a DC, y ahí vamos a decir que de R es igual a 50 ángulo menos 60. Ahí ya tengo la ecuación. ¿Qué me está faltando? Me están pidiendo encontrar BS. Tengo esa ecuación, reemplazo. Entonces digo ahora, esta va a ser mi ecuación 3. Lo que me falta B. Y B lo tengo ya con el. Ya, pero por ejemplo, ¿qué puedo tener acá? Ahora, esta va a ser la tercera ecuación que voy a tomar. 3. Tengo que BR, la ecuación 3 va a decir BR era igual a 5R. ¿Eso qué quiere decir? Que R es igual a R dividido 5, ¿cierto? Es 50 ángulo menos 60. 5 va a ser igual a 10 ángulo menos 60. Entonces, ocupé esta otra ecuación. Ahora podría ocupar esta ecuación para encontrar IL. Acuérdense que me están pidiendo BS, esa es la y quiero ocupar con esta ecuación para encontrar BS. Entonces de acá está haciendo mi ecuación 4. Y de 4 voy a decir que IL es igual a IR más IC. Y R era 10 ángulo menos 60 más IC que es 20 ángulo 30. Ya, eso la concentración de calculadora que es más rápido. 22,36 ángulo 3,43.
Ahí tendría el valor de IL. Entonces tengo IL, ¿y qué me falta para calcular el BS? El BL, un poco esta ecuación. Esta sería mi ecuación 5. Lo dejé acá. BL es igual a 3,2 por IL. Sería por 2,6 ángulos 3,43. ¿Cómo sacó el 10? O sea, sé cómo lo sacó de que el 10 por menos 60 más 20 por 30, pero después ¿qué hizo? ¿Cómo? Ah, claro, como el 22,36, ¿cómo? ¿De dónde? ¿No se supone que se...? ¿Ese? ¿Sí? ¿Lo suma? Ya, pues sería 30, ¿o no? Sí, pues 20 más 10, 30. Entonces en esa parte me confundí porque en el otro lo multiplicó, ¿verdad? Y ahí... Sí, el multiplicarlo un poquito más Ya, fácil. pero ahí me perdí. Tengo dos factores. Tengo un 10 ángulo menos 60. Menos 60 está como por acá, ¿cierto? Pongamos ese sea, ese sea el 10 ángulo menos 60 era el IR, ¿cierto? Y el otro es 20 ángulo 30. El 30 está por acá. Por ahí. Y este sería el IC. Lo sumo. IL más IC. Como que dice algo por ahí. Acuérdense que son fasores y ahí saco la suma de IL más IC es este valor. Es ese fasor. Está sumando números complejos. Estamos en fasores tan complejos, entonces no puedes llegar y sumar unidad de unidad. Multiplicarse, para multiplicar tú multiplicas el número y sumas y restas números. Pero para sumar o restar, estás sumando complejos. Entonces por eso le digo, mejor cuando le llegue a hacer en la calculadora le va a dar tiro el valor, ya sea si está incompleto, si está diferente, todo eso. O sea, Sigo sin ver cómo llega al 22,36, lo siento. La calculadora. Ah, esto de acá, eso de ahí, lo mismo que yo dijera, esa misma suma. ¿Y lo del otro lado? Sería 10, ¿Y lo del lado? 60, o sea, de menos 60. Sí. No, porque si no sería... 0 de 60. Más Ah, es 30. Y es 3,4. eso de ahí es lo mismo que yo decía, parte real, imagina que acá un número. Y ahí yo puedo sumar real con real, entonces tendría 10 por 0,60 es un medio, ¿cierto? Por raíz del medio. Por raíz del medio, más 20 por un medio. Ese es el primer número. Más J veces el seno de 60 que es raíz del medio. O sea, son como un medio. Más 20 por raíz del medio. ¿Puedo decir un medio? Una 30.
maravilloso, lo puedes sumar en el polar, pero tienes que tener la calculadora configurada para sumar en el polar. Ya. Vuelvo al ejercicio a sacar BL. 71, 55. ¿Supieron lo de Entonces tengo BS, tengo BL, tengo R, puedo calcular BS. Esa sería mi función 6. S menos BL menos BR es igual a 0. Entonces BS es igual a BL más BR. Entonces 1,55 ángulo 93,4 más el BR que era 50 menos 50 ángulo menos 60. Y ahí Sí. ángulo 53,6. Ahí estaría el valor de S en fasor y después tengo que sacarlo en el tiempo, de S en el tiempo, entonces sería, mantengo el 34,93 por coseno de omega t, que era 40, t más el ángulo de fase. 3,6 grados. Bien. Algo así va a ser el ejercicio del control. ¿Va a ser entonces solo de... ¿Va a ser de alterna? ¿Ah? ¿Alterna? El control va a ser de alterna, lo más probable. Porque al final continua, uno en alterna ocupa lo mismo continuo. Claro. Es una forma más rápida, podría haber hecho un revisor de corriente, haber sacado, ahorrado un par de ecuaciones, pero esta es la forma como toda la ecuación de elementos, toda la ecuación de la cantidad de cosas, la cantidad de ecuaciones va empezando a reemplazar. A ver, muchachos, nos queda, vamos a empezar a pasar potencia hoy día, vamos a pasar la próxima semana, así que va a ser más rápido el paso de potencia, así que no sé si va a ser mejor o peor. Queda prácticamente una semana de hacer tal. Este ejercicio ustedes tendrían que haberlo hecho en no más de 15 minutos. Pensando que para el certamen hay 1 hora y media, lo que hice recién es lo más básico de este tipo de ejercicio. Entonces, a los que no entendieron nada, les vuelvo a decir, estudien el fin de semana. Júntense, no sé, que me expliquen, pero esto, algo así no va a aparecer en el certamen. Te lo comento enseguida, va a ser mucho más complejo. Entonces, si no logran ver, si no logran entender esta parte, que es, por ejemplo, pasarlo a fasor y después plantear las ecuaciones, que es lo que uno espera que se haga, les va a ser muy complejo el poder desarrollar lo que sigue. El próximo miércoles vamos a retomar lo que tenía lanzado, vamos a terminar la materia y hacer el ejercicio. Viene todo lo que es potencia,
La presentación está en aula, casi todo, salvo la parte de este factor de potencia, está completo. Nos faltaría agregar un par de cosas de lo que es corrección de factor de potencia, que también es aceptable. Revísenlo mejor para que yo no esté acá haciendo un monólogo, hablando, ustedes tratando de estudiar y que después lleguen a su casa o se vayan a hacer estudios y no entiendan nada de lo que yo estoy diciendo porque no es la idea. La idea es que ustedes aprendan porque si yo acá me pongo a hacer ejercicio y ustedes los copian, créanme que no se saben para nadie porque no van a entender cómo hacerlo. Así que ocúpense, estudien, si quieren consultas y no antes aprovechen la